Bueno, nos encontramos con Julián Martínez, uno de los mejores periodistas del país, quien ha dedicado toda su carrera sobre todo al periodismo investigativo, lo cual lo ha llevado a varios problemas porque pues este man ha destapado muchísimos escándalos. ¿Cómo estás vos, Julián? Hola Levi, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer para mí pues aceptar esta entrevista y hablar de temas apasionantes del periodismo. Entonces, muchas gracias por tu generosa invitación. Julián, entrando ahí ya en la materia, digamos, ¿cómo son tus comienzos en el periodismo de investigación? ¿En qué momento decís vos, me voy a dedicar a esto y le voy a empezar a dar a esto porque esta es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer? Bueno, mira, mi ingreso en el periodismo investigativo se da a mediados del año 2008, cuando trabajé para el programa de televisión Contravía, que en ese momento dirigía Holman Morris. Él tenía un espacio en el Canal 1, a veces los martes, a veces los jueves, a veces los domingos a las 11:30 de la noche. Era un programa de reportajes, crónicas, entrevistas, pero digamos que lo interesante de esta época era el momento en la historia en el que se estaba haciendo periodismo, y era un momento muy difícil porque el presidente Álvaro Uribe tenía un 91% de aprobación en las encuestas, pero era un gobierno sobre el que existían un manto de dudas y una serie de cosas que, por ejemplo, Noticias 1, la revista Semana, a veces El Espectador y Contravía le estaban haciendo, digamos, ese periodismo contrapoder e investigativo a los hechos sobre los cuales había que hacerle crítica o investigación al gobierno de Álvaro Uribe. Por ejemplo, el surgimiento de una política sistemática de que primero pues teníamos un presidente que constantemente señalaba de terroristas a quienes pensaban diferente. Vos desde ese tiempo ya venías perfilado, ¿no? Pues yo empecé mi carrera con las víctimas, de alguna manera, con las víctimas del DAS, por decirlo así, pero en el momento en que yo empecé mi carrera, pues yo no sabía, digamos, jamás pensé como joven estudiante que, pues que un gobierno espiaba periodistas o que los seguían, o que más allá de las amenazas de muerte que recibía un periodista, pues los esquemas de protección eran más bien espías para identificar las fuentes de información sobre cuál era el origen de alguna investigación, por ejemplo, contra el gobierno, o no contra el gobierno, sobre el gobierno, porque es que precisamente el periodismo es un contrapeso de la democracia. El periodismo es un poder que permite decirle a la sociedad qué cosas no están funcionando, así sea muy popular el mandatario, ¿sí? Como sucedía con Uribe. Entonces, digamos que yo tuve unas escuelas de periodismo que tuvieron esa tendencia, no por la carrera de una chiva del día, del dato, sino de hacer un reportaje, algo mucho más elaborado, más investigativo, aunque el periodismo por excelencia es investigativo, Levi. Porque en el momento en el que tú asistes a una rueda de prensa con Jorge Iván Ospina en Cali o lo que sea, pues de todas maneras, si tú transmites lo que dice la alcaldía, pues estás reproduciendo un mensaje distinto a hacer periodismo, que es someter esos datos a un rigor, digamos, mirarlo estadísticamente si es cierto. O sea, el trabajo de un periodista es corroborar si las fuentes están diciendo la verdad, no reproducir lo que le dicen a uno. Entonces, yo me formé con ese estilo de periodismo, ¿sí? Porque pues de todas maneras, cuando yo era reportero de Noticias 1, Levi, se creaba en torno a uno que uno se las daba más, porque digamos uno asistía a una rueda de prensa y, por ejemplo, a mí me pasaba que el ministro pues veía el logo de Noticias 1 y se iba a ir a hablar conmigo, ¿sí? O sea, no con los otros periodistas, porque uno manejaba no el tema de la rueda de prensa, sino algo más profundo, ¿sí? Vos Entonces, levantás recelo, ¿no? Con tus colegas, eso lo he notado, lo digo a título personal en redes sociales, he notado mucho que hay muchos colegas tuyos que siempre están ahí como con la vaina, ¿no? Contra vos. ¿A qué se debe eso? ¿A lo que me estás contando, tal vez? yo no creo que sea contra mí, ¿sí? En general, yo pienso que el gremio de periodistas es un gremio que le falta autocrítica, es un gremio que le falta reconocer sus intereses, por ejemplo, y es un medio que muchas veces el ego no permite que algunos medios o algunos periodistas caigan en cuenta determinados errores editoriales o errores de la manera en que informan. Digamos, lo que se ha encendido en los últimos días es que desde el momento en que con Gonzalo Guillén sacamos la ñeñe política,
ha habido un esfuerzo del periodismo tradicional, no de hacer la investigación de la ñeñe política con nosotros, sino de investigar cómo desvirtúan lo que Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 3 de marzo salió lo de Ñeñe Hernández y se enciende esta noticia porque pues, es una noticia muy, muy grave. 21 meses se ocultó esta información, pero digamos que hubo distintos periodistas que durante 2 semanas decían que los audios no existían, que la información no la inventamos, que como nosotros somos unos loquitos ahí que investigamos a Uribe, unos loquitos que están obsesionados. Sí, más bien se lo llevan por ahí, ¿no? Que eso no había que darle credibilidad. Entonces duraron 2 semanas. Aun cuando el sustento de la información de Ñeñe Hernández es un sustento documental, es un sustento probado, tiene una fecha, tiene un documento, una firma, tiene unas circunstancias de tiempo y modo lugar probadas. Los personajes, sí es Callita Daza, sí es el Ñeñe Hernández. Y hay 40.000 grabaciones. Entonces, lo que ha venido pasando es que desde esa época, para bajarle la caña a esta investigación, pues digamos que algunos medios primero dicen, no, las grabaciones no existen. Después dijeron, no, pero ahí no hay compra de votos. No, pero eso es un artículo de mala leche porque igual Duque le ganaba a Petro, o sea, la Guajira no era determinante. Es que, Levi, si usted compra 5 votos o compra 1 millón, ahí es el mismo delito, ¿sí? Si usted roba 100.000 pesos o roba 5.000 millones, pues es lo mismo. Sí, la investigación de Ñeñe Hernández son 10 artículos, 10 entregas entre las cuales se desvirtúa absolutamente, primero, que no tenía ningún vínculo con Álvaro Uribe porque tenemos el material probatorio para relacionar a los hijos de Álvaro Uribe con el Ñeñe Hernández desde el año 2011. Segundo, está la investigación del Clan Char, que es el único grupo político que tiene un banco en Colombia y le hacía los préstamos a Ñeñe Hernández, ¿sí? ¿Cuál es el banco? Serfinanza. Es un banco que es del Grupo Olímpica de Barranquilla, que tiene negocios con el Ñeñe Hernández, y los negocios, pues, digamos, dentro de las certificaciones que yo encontré con Guillén, dice, juramos que no tiene nada que ver el narcotráfico en los negocios de Ñeñe Hernández. Entonces, otra entrega, por ejemplo, es que encontramos los viajes de José Obdulio Gaviria y de Carlos Holmes Trujillo que no registraron en las cuentas de la campaña. Encontramos cómo Ñeñe Hernández y Goyo Hernández hicieron campaña el 14 de mayo de 2018 en San Juan del Cesar, pegaron los afiches. Pero entonces yo digo, si Ñeñe Hernández hubiera pegado el afiche en la camioneta de Petro, yo creo que a Petro ya estaría en juicio en la Corte Suprema, ¿sí? Pero no sucede lo mismo en este caso, porque va mucho más lento, porque el gobierno, digamos, puso el fiscal. Entonces, ese esfuerzo mediático contra nosotros se debe a eso. Yo no creo que sea personal, porque es que simplemente, digamos, esa fue una noticia muy berraca, pues que demuestra que el periodismo más berraco ya no se hace desde los grandes medios, sino que ya digamos que la tecnología está dando cierta independencia para no tener tantos intereses con grupos económicos, pero estamos viendo cómo podemos financiar el periodismo, porque la investigación del Ñeñe nadie la financió, la hicimos Gonzalo Guillén y yo de pura pasión y democracia. ¿Cómo llegas vos al tema de la ñeñe política, al tema de Ñeñe Hernández, y en qué momento decís, vení, qué está pasando acá? Y yo me voy a pillar esto bien como tiene que ser y se lo tengo que informar al país porque pues es mi deber como periodista y aparte nos decís que es tu pasión. ¿Qué momento vos pillas que hay una vaina rara ahí? Mira, es que la vaina más rara, ¿cuál es? El año pasado asesinaron a un ganadero en Brasil, ¿sí? Al tipo lo asesinaron el 1 de mayo de 2019 en Sao Paulo, Brasil. Entonces resulta que Uribe trina, o sea, matan al tipo y Uribe trina, causa dolor la muerte de este gran compatriota, bueno, que Ñeñe Hernández, gran ganadero, persona proba, en los términos que Uribe siempre, pues, digamos, afectuosamente se refiere a sus amigos, ¿sí? Por otro lado, José Félix Laforí trinó que estaba dolido, que no sé qué, que su amigo, Abelardo de la Espriella también. Entonces, digamos, murió un líder del uribismo, ¿sí? Y yo me puse a investigar a raíz de esos trinos quién era Ñeñe Hernández, ¿sí? Entonces yo tenía un canal de YouTube que se llama Revelados
Entonces yo hice un programa sobre el Ñeñe Hernández, una columna en la que yo explicaba que Iván Duque había invitado a ese man al que se refería Uribe Abelardo de la Espriella y la Fori a su posesión. Y pues yo fui, ustedes pueden ver, yo fui, entrevisté a la fiscalía, a la policía, recaudé los datos y en ese reportaje demuestro que Iván Duque llevó a un narcotraficante a su posesión, al narcotraficante que le estaba lavando la plata al Clan del Golfo en ese momento, a Marquitos Figueroa, y pues digamos uno ve cómo existe esa asociación estatal con las organizaciones del narcotráfico que tienen que ver con el asesinato de líderes sociales, pero que en televisión sale el gobierno diciendo, no, es que los líderes sociales son narcos, que porque tienen un cultivo de coca algunos en algunos sectores donde no hay otra cosa. Es que yo he ido a ver todos esos cultivos y esos son campesinos que tienen toda la voluntad de dejar de cultivar coca, pero que no tienen ninguna otra opción porque el gobierno no les da ninguna opción y el nuevo gobierno llegó fue a barrer todos esos compromisos que supuestamente el Estado colombiano había adquirido con las personas que tienen que ver con el conflicto armado directamente. ¿Vos viajaste al lugar donde el Ñeñe le hacía campaña a Álvaro Uribe Vélez? ¿Estuviste allá? ¿Pudiste hablar con testigos? Lo que pasa es que el desarrollo de la investigación se dio a puertas de la pandemia, entonces no se pudo hacer un trabajo de campo presencial, pero la tecnología, digamos, ahora le permite a uno ahorrar mucho tiempo y mucha energía en algunas investigaciones periodísticas. No obstante, hay cosas que solamente se pueden hacer presenciales, porque el periodismo es en terreno, pero también porque, digamos que ya no sé cómo decir el término, pero pues con el paso del tiempo uno se da cuenta que, digamos, yo tengo escoltas, a mí me toca, ¿cómo decirte? Vivir bajo la óptica de muchas cosas. ¿Qué dijo? ¿A dónde va? Tal cosa. Entonces yo creo que hay muchas fuentes que hay que proteger y que hay que crear mecanismos secretos para poder llegar a esas fuentes que a veces son secretas o a veces están en la ilegalidad, pero que por supuesto para uno poder hacer periodismo tiene que llegar a ellas. La anécdota que te cuento es que yo he estado en las zonas donde hay cultivos de coca, pero impresionantemente, y donde uno entiende cuál es el trasfondo del conflicto, y que estos cultivos de uso ilícito, pues en realidad le conforman es un gran negocio a la ilegalidad de este país y financia la guerra y en muchos casos la corrupción y ponen políticos. Entonces yo creo que nosotros estamos amarrados a eso. Por eso es que ya creo que ya tiene que llegar es una generación de políticos que empiecen ya a hablar de legalización, de derechos de la mujer, de ser homosexual es absolutamente legítimo. Como salir de las cavernas. ¿Qué sucede? O sea, no más discriminación, la educación tiene que ser un derecho. Yo sí creo que tiene que llegar esa generación. Y pues no tendría sentido no tener una causa y medírsele a hacer periodismo contra poder cuando uno tiene estas estructuras mafiosas ahí. Hay una frase tuya que a mí me causó mucha impresión. Vos decís que Álvaro Uribe Vélez está rodeado de coca, que la vida política de Álvaro Uribe Vélez está rodeada de cocaína. ¿Por qué lo decís? Bueno, mira, yo eso lo dije en el programa de Vicky Dávila en semana del 5 de marzo. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo que estaba tratando de explicar en el programa era que el Ñeñe Hernández no era el primer amigo narcotraficante de Álvaro Uribe, sino que él desde más o menos 1976 se viene codeando con narcotraficantes toda su vida. Si nos remitimos a la década del 70, es perfectamente clara la relación de Álvaro Uribe con el narcotraficante Jaime Cardona, con el patriarca del narcotráfico Fabio Ochoa, con todo el grupo del cartel de Medellín, que era conformado por los Ochoa, las reuniones de Pablo Escobar y Gacha con Álvaro Uribe en diciembre de 1982, los distintos congresistas de Antioquia que fueron a la embajada de Estados Unidos, porque es que aquí muchos congresistas van y los directores de la policía van y hacen comentarios y todo va quedando registrado en una bitácora. Hay distintas conversaciones de la información que está consignada en los últimos 40 años en la embajada de Estados Unidos, que dicen cosas como Álvaro Uribe es narcotraficante, ayuda a narcotraficantes, su función es ayudar al narcotráfico. Sin embargo, él siempre ha sido como con su cara de seminarista,
con sus gafas negras estilo Harvard, con su cara de yo no fui, pues siempre ha tratado, ¿sí me entiendes? O sea, pero él también ha tenido aciertos en la política, o sea, el tipo es un político, ¿sí? Lo que pasa es que es un político que ha estado siempre, siempre asociado al narcotráfico. Entonces en los 90 ustedes ya ven las convivir. Es que una cosa es tener memoria y otra cosa es que a uno le digan activista por tener memoria. Yo tengo muy buena memoria. Entonces, por ejemplo, que si Álvaro Uribe en los años 90 fue el gestor de paz y el enviado, el intermediario para un proceso de paz de Pablo Escobar con el Estado, fue Álvaro Uribe. Es que yo tengo las cartas que le mandaba Álvaro Uribe a Pablo Escobar, las de Pablo Escobar. Entonces sí existía siempre una relación. Fue a los 15 de Manuela, al cumpleaños de Manuela, la hija de Pablo Escobar. Hay testigos de eso. El libro Los jinetes de la cocaína describe a los Uribe Vélez como otro cartel del narcotráfico. Tú miras, por ejemplo, la familia Uribe Vélez tiene asiento en el cartel de Sinaloa, y eso lo demostró Gonzalo Guillén, alias El Pecoso, Jaime Alberto Uribe Vélez, narcotraficante del cartel de Sinaloa. Santiago Uribe Vélez, paramilitar, los 12 apóstoles, paramilitarismo. Está el otro grupo que es el Bloque Metro. Cuando tú averiguas la historia del parqueadero Padilla, que el parqueadero Padilla era el gran lavadero de las autodefensas, era el parqueadero Padilla. De ahí salió el camión para llevar los uniformes al grupo paramilitar de Álvaro Uribe. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, hace todo ese ciclo y ciclo y ciclo de personas y de personas y de personas. Entonces, Uribe es una isla que está rodeada, es como en un mar, pero no hay agua sino cocaína. Él dice todo es una coincidencia. Otra cosa es que la justicia no actúe. Y te digo, para terminar esto, Ley, mira todo este recuento de hechos que yo empecé a contar, y faltan muchísimos más que me sé. Entre estos, el del famoso video en el que yo le pregunto a Álvaro Uribe sobre los negocios que él tuvo con Luis Carlos Molina. Luis Carlos Molina, otro narcotraficante del cartel de Medellín, que compartía la junta directiva de una empresa del cartel de Medellín con Álvaro Uribe, desde donde estos manes sacaron la plata para matar a Guillermo Cano en 1986. No, tampoco estoy hablando del helicóptero de Tranquilandia, que generó la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, digamos que bajo todo este argumento probatorio que se ha investigado durante 40 años, sustento mi afirmación cuando digo que Álvaro Uribe está rodeado de cocaína, porque en realidad es así. Vos en el año 2017 te ganas el premio Simón Bolívar por el libro Chuzada, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes contar de qué se trata el libro? ¿A qué te llevó a escribirlo primero y hacia dónde lleva la investigación que hiciste con el DAS? Bueno, mira, Chuzadas, 8 años de espionaje y barbarie, es un libro de 8 capítulos de 317 páginas. Editorial Ediciones B, que es un sello de Random House Mondadori. Pues es un libro que explica las historias de las víctimas del DAS, a las que el gobierno de Álvaro Uribe perseguía por el simple hecho de pensar diferente, de investigar la parapolítica, de buscar justicia, de hacer periodismo independiente, de defender derechos humanos. Entonces, este fue uno de los procesos judiciales más importantes de la última década. Se condenaron 2 directores del DAS, un secretario general de la presidencia, por espionaje a la Corte Suprema, por el asesinato de Alfredo Correa de Andrés. También cuento que mataron a otro defensor de derechos humanos en Valledupar. El Estado, o sea, la seguridad democrática, ejecutando los crímenes. Entonces, digamos que yo llegué a un punto en que yo como periodista cubría, digamos, estas investigaciones, pero en 1 minuto, en 2 minutos no me alcanzaba porque era tanta la maraña que había de corrupción ahí, que yo pues tengo todo el expediente del DAS y empecé a hacer un libro contando que Álvaro Uribe era el determinador de todo esto. Y no es mi opinión. Ahí están los hechos, cada coma, cada palabra aprobada, y lo que me consta lo publiqué, y lo que no, pues lo sigo investigando. ¿Por qué crees que vos, teniendo tantas pruebas en contra de Álvaro Uribe Vélez, porque son montañas de pruebas las que tenés, él siga ejerciendo moral en Colombia y esté libre? En otros países ya se ha condenado a expresidentes por casos incluso menos graves de los que vos has denunciado. ¿Qué crees que hace que Álvaro Uribe siga en libertad? Pues en primer lugar porque la justicia en Colombia es inferior a la mafia. Y yo sí creo que
los rastros que dejó Pablo Escobar y el cartel de Medellín, de tanto daño que le hizo a la justicia, pues eso le envió un mensaje a las otras generaciones de jueces. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia ha hecho un trabajo valiente, por ejemplo, con temas como la parapolítica, que logró, digamos, comprobar que efectivamente el 30% del Congreso lo había puesto el narcoparamilitarismo. Fue muy valiente en eso. Pero ya habían resistido las bombas de Escobar, el asesinato de distintos magistrados fiscales. Ahora se enfrentan a la parapolítica y pues se va descubriendo que esto también tiene un proyecto político presidencial. Yo creo que a la justicia le da miedo. Le da miedo porque es un hombre extremadamente poderoso. O sea, y el problema no es tanto, o sea, por lo menos desde mi óptica, Levi, mira, yo no soy auxiliar de la justicia, yo no busco que encarcelen a Álvaro Uribe, ese no es mi papel institucional. Mi papel institucional es decirle a la gente, mire, aquí están las evidencias, este proyecto político no le conviene a Colombia porque es que tiene unos intereses muy limitados. Pero el problema es que, digamos que en Colombia, pues en los últimos 30 años se ha venido comprando conciencias. Entonces también, pues, uno, o sea, como lo que hizo Jeffrey Epstein más o menos en 2005, pues que el man lograba comprar el reportaje de Vanity Fair, que el man lograba que el New York Times no denunciara sus violaciones. Eso sí, eso pasa en Colombia. Tú coges el proceso de manipulación de testigos y eso hay pruebas en las que Uribe está torciendo. Hay tantas pruebas que se desaparecieron 2 llamadas muy importantes y que eso sí no se sabe en dónde están. ¿Cuáles llamadas? Cuando la Corte empezó a investigar si Iván Cepeda estaba manipulando testigos, descubrió que no, que Iván Cepeda no los manipulaba, que el que los estaba manipulando era el combo de Álvaro Uribe, los Villegas Uribe, Diego Cadena, Jaime Lombana, toda esta historia de Monsalve, ¿sí? Entonces, cuando fue citado uno de los testigos a favor de Uribe y que aparentemente fue comprado por Uribe, eso ya lo determinará la Corte, el testigo llegó y entró y iba a dar la declaración y el tipo recibió 2 llamadas del Matarife. Entonces, esas llamadas del Matarife con este man se desaparecieron justo antes de que él rindiera la declaración en la Corte. ¿Cuál es tu opinión sobre la cantidad de testigos muertos que hay alrededor de los casos de Álvaro Uribe Vélez? Y justo cuando pasó el tema de este señor Ariza, él publica que es un buen muerto en Twitter. ¿Vos qué relación le das? Todos los asesinatos de personas que tienen que ver con procesos de los Uribe Vélez, todos los asesinatos que han ocurrido le sirven a Álvaro Uribe, terminan beneficiándolo jurídicamente. Desde cuando el cartel de Medellín asesinó a Fernando Uribe Senior, y quien duró 25 días en la Aerocivil porque se resistió a entregarle las licencias al cartel de Medellín, y ahí Santofimio mete como cuota en el gobierno de Turbay al pequeño Álvaro Uribe, que ese sí entrega 250 licencias a todos los narcos de Colombia, sin los que hubiera sido posible transportar toda esa cocaína que se envió a Miami y a Centroamérica. Gracias a la gestión de él y César Villegas, que César Villegas lo matan en marzo de 2002 cuando se dirigía a la Embajada de Estados Unidos a declarar contra él. ¿Vos en qué momento te das cuenta o qué es cierto ahí también que Álvaro Uribe Vélez le ayudaba a traficar droga al Chapo Guzmán desde el aeropuerto El Dorado? Existen testimonios que tendrán que investigarse. Lo que pasa es que algunas veces hay personas que tienen oro en sus manos pero lo desechan, entonces lo sacan mal. Hay testimonios en ese sentido que tienen que investigarse profundamente, pero también hay que ver que el mismo uribismo hace trampas inventándose cosas de esas para que fácilmente Uribe pueda desmentirlas y decir que no. Entonces que ya no existe Tranquilandia, ya no existen los Cifuentes Villa, ya no existe el Pecoso, ya no existen los 12 Apóstoles, ya no existe el Bloque Metro. ¿Qué es lo que quieren hacer con la ñeñe política? Ahí está Petro, está Vargas Lleras, está Ducano, no hay nada ahí. Vos escribiste o hiciste más bien un reportaje sobre el señor Sergio Fajardo, en el que lo vinculabas con Don Berna, con los paramilitares y con la oficina de Envigado, y estrechamente que tenía relaciones también con Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué puedes decirnos de eso? Que de todo esto puede dar fe mi gran amigo Rodrigo Lara Restrepo, quien fue el que empezó a denunciar desde 2006 como miembro de los 12 del patíbulo llamado Juan Guillermo Ángel, que es el dueño de la empresa El Icargo, ¿no? El Icargo, que es desde donde sale
el helicóptero donde muere Pedro Juan Moreno, de toda la criminalidad de la que, digamos, Fajardo asumió que le tocó gobernar. Es testigo él y es una investigación de Rodrigo Lara. Lo que pasa es que a mí me parece muy relevante, Levi, que la gente tenga memoria, que la gente sepa los intereses, que la gente pueda conectar los hechos, porque es muy importante tener las cosas en contexto. Yo no sé si tú te acuerdas de un video en donde Álvaro Uribe sale, yo no sé si eso fue en Cali o en Ibagué, que el propio Uribe le dice a una señora, ¿cuál masacre del Aro? ¿Cuál masacre del Aro? Entonces yo creo que a nosotros nos han venido violentando la memoria, pero quienes tenemos memoria, entonces somos mamertos, somos guerrilleros, nos paga Maduro, somos idiotas útiles de Petro. No, yo en realidad no tengo problema con el activismo, de hecho yo creo que el periodismo es defender derechos humanos, pero es que nuestras investigaciones de Uribe no son para ayudarle a las FARC o a Petro o a Maduro, a nadie, es para poderle decir a la sociedad con qué clase de intereses nos gobiernan. Y que son los mismos desde hace 40 años, cuando vemos que los mismos narcotraficantes están ayudando a subir al poder a estas estructuras, pues que no están significando el cambio que necesita Colombia, vuelvo y te digo. ¿Vos crees que los medios de comunicación fungen o cumplen una función de agenda o política que ha ayudado también a construir la imagen positiva de Álvaro Uribe Vélez? Todos los medios tienen intereses, Levi. Mira, lo que ha venido pasando con la calidad del periodismo y de la información, pues digamos que tiene que ver mucho que es un misterio por resolver cómo se va a poder financiar el periodismo de forma sostenible, independiente, y esa es nuestra tarea. Pero yo creo que, mira, lo que fragmentó en Colombia la credibilidad de los medios de comunicación fue el momento en que le entregaron el espectro electromagnético a Julio Mario Santo Domingo y a Carlos Ardila Lule, cuando desde el 98 se funda RCN y Caracol. Obviamente a mí me parece legítimo cualquier mirada, la fundación de nuevos medios, sean uribistas, sean de las FARC, lo que sea, me parece legítimo que existan medios. Pero el problema es que cuando se privatiza la televisión, Levi, como fórmula de arreglo a que cada partido político tenía su noticiero, entonces Samper tenía el noticiero que dirigía, o sea, el noticiero de Felipe López era samperista, había el noticiero 24 horas de Pastrana, el noticiero QAP de García Márquez, el noticiero MPM era de la guerrilla. Habían distintas miradas, pero entonces todo el mundo decía, no, qué perverso, porque esto, que la objetividad, el mismo debate. Entonces, ¿qué hacen? Cogen el espectro electromagnético y se lo entregan a los grupos económicos, y esta fórmula terminó siendo peor porque nuestros papás pudieron ver 18 noticieros al aire, 18 miradas, 18 posibilidades de ver el país. Entonces uno veía, Claudia Gurizati, por ejemplo, se formó en el noticiero de la guerrilla, en el noticiero AMPM, que el noticiero de AMPM surge por el proceso de paz del gobierno, y el M19 porque parte, o sea, por eso cuando las FARC pedían emisoras, pues obvio que las FARC necesitan medios y necesitan garantías, o sea, es que eso es obvio, pero como a nosotros nos tienen en un analfabetismo político de que todo esto es terrorismo, entonces la capacidad de criterio no es la que debería tener la sociedad. Digamos que eso es lo que yo creo en torno a los medios de comunicación, que siempre cada medio tiene una postura editorial y es inevitable. Por ejemplo, mira, yo te digo algo. Yo escribí el libro Chuzadas sin intereses, sin nada, mi versión, pero mi versión, ¿cuál es? Yo le di la voz a las víctimas, le rindo un homenaje sin opiniones, sin nada, con hechos, con los datos y contando, también teniendo en cuenta quiénes son los criminales y cómo lo hicieron y en dónde lo hicieron y en qué fecha. Yo no le juego a la objetividad y entonces decir, ay, chuzaban y ya. No, contar la historia desde las víctimas para que no vuelva a suceder. Entonces yo creo que la subjetividad es algo muy, muy, muy común, que cada uno tenga una editorial. Por ejemplo, el periódico El Espectador se fundó en Medellín el martes 22 de marzo de 1887 y es un periódico que desde su fundación ha tenido un principio del Partido Liberal. Entonces, digamos, yo creo que los medios siempre han tenido intereses, pero desde que se privatizó la televisión, pues quedamos a merced de dos Fajardos.
porque, o sea, RCN y Caracol en un momento fueron muy tibios, solamente cubrían la agenda del presidente Álvaro Uribe, entonces todos los días, el terrorismo y las FARC y dados de baja dosis, la persecución a Jojoy con tropas anfibios, no sé qué, o sea, todas las notas eran así. Y habían unas voces que sí contaban otro tipo de historias, pero yo tampoco creo que RCN y Caracol todo lo hayan hecho mal, o sea, digamos, cada canal ha tenido aciertos y ha sacado cosas importantes. El problema es que ocultan y muchas veces tergiversan la información. Entonces uno ve que a veces hacen entrevistas con el gobierno y es para lavarle la cara. Ya es muy descarado todo. Por eso es que ya, digamos, el escepticismo de la gente ha aumentado. Porque el periodismo no es para tratar mal a nadie ni nada, pero el periodismo es para hacer las preguntas de lo irregular, de lo que no está funcionando. Habrá espacio para contar cosas buenas del gobierno, pero el papel institucional del periodismo es contarle a la gente lo que el poder quiere ocultar. Y eso creo que eso sí no, pues, no se está cumpliendo. Especialmente en la televisión, que la televisión es como el Ministerio de Educación en Colombia, porque pues de todas maneras la gente ve Caracol Televisión. Antes de pasar al tema de Matarife, Julián, quisiera preguntarte por un caso muy especial, y es el caso de Fernando Garavito, periodista colombiano que en algún momento se tuvo que exiliar pues, del país por amenazas del paramilitarismo. Yo quisiera saber si vos relacionás la muerte de Fernando Garavito con Álvaro Uribe Vélez también. Lo que pasa es que ese es un terreno movedizo sobre el que especular no es algo conveniente, dado que no hay ningún elemento con el cual uno pueda relacionar a Álvaro Uribe con el accidente. Sin embargo, el 27 de octubre de 2010 fue ese día. Uribe había entregado el poder y en Nuevo México un accidente y muere Fernando Garavito y eso quedó ahí, como que nunca se investigó, pero lo que yo sí te puedo decir es que yo conozco, digamos, 3 historias de persecución del más alto nivel a personas que han investigado esta estructura de Álvaro Uribe, que incluso los han perseguido en países como Inglaterra o Estados Unidos o en España, y son Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, Fabio Castillo, periodista investigativo en los años 80 del Espectador, y Fernando Garavito. O sea, es que se fueron del país, pero les llegaban a Memphis, les llegaban a Nueva York, les llegaban a Oxford, les llegaban a Madrid los sicarios, hermano. O sea, era una vaina impresionante. Digamos que yo creo que ese ha sido como el papel que uno está asumiendo en la historia de Colombia, y es de pronto no permitir que la memoria la sigan trapeando. La memoria son los hechos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo con Guillén, y la aceptación de la gente nos empodera aún más para tener, digamos, el carácter de medírsele a estas investigaciones, porque no es fácil. No es fácil porque investigar estos temas pues es algo demasiado impopular y es algo que no es rentable. ¿Vos has pensado en exiliarte? ¿Has pensado en irte de Colombia? Pues digamos que nunca el exilio ha sido una opción para mí, porque sería renunciar al periodismo, pero me ha tocado explorar posibilidades. Incluso yo pues iba a estar fuera de Colombia, pero pues con todo lo que pasó el COVID no pude salir, pero pues sí, yo he explorado como de pronto tener la posibilidad de bajarle un poco al ambiente, porque yo he sentido la persecución desde hace 3 años, así tesa, pero ya este año ya me han pasado cosas muy complicadas. Recibir una amenaza de la oficina de Envigado. No, ¿una amenaza de la oficina de qué? Disculpa. ¿Qué? De la oficina de Envigado. Digamos, es algo como muy complicado en realidad si uno aterriza y lo analiza, pero yo sé que tenemos el apoyo de la sociedad que no permitirá que nos pase nada. ¿Vos te sentís protegido con la UNP, Julián? No. ¿No te sentís bien con No, el pero director, digamos, de la UNP? no, pero es un testigo presencial que incluso puede dar fe de la absoluta honestidad con la que uno ejerce periodismo. Y pues los escoltas no tienen la culpa, pero pues, digamos, yo creo que lo que debería hacer el gobierno es invertir más bien en determinar, por ejemplo, cómo se capturan a estos señores que planearon un atentado contra Gonzalo Guillén, contra Diana, contra Daniel, contra mí, y también metieron ahí a Beto Coral, o sea, y lo que yo le denuncié a la fiscalía, o sea, yo sí denuncié todo. Es que tenían en sus manos el comunicado del Centro Democrático
diciendo que nosotros somos unos activistas de izquierda que estamos en un complot contra el gobierno y vemos que eso ya va en una nota de la silla vacía. Julián, te voy a preguntar por Matarife. Mucha gente relaciona la serie también con tu nombre, debido a que Daniel Mendoza ha dicho públicamente que se ha basado en muchas de tus investigaciones para darle forma a la misma. ¿A vos qué tal te parece la serie y cómo te has digerido los 2 capítulos que hemos podido ver, los colombianos? Ha sido un éxito absoluto y rotundo, o sea, sin precedentes que un contenido audiovisual en redes tenga solamente en una medición que es la de YouTube, tenga 4.5 millones de reproducciones en 24 horas, pues digamos que eso ya deja un precedente. Ahí, 22 de mayo de 2020 pasó esto, lo cual también indica, Levi, que la sociedad se ha interesado mucho más por saber la verdad en torno a un personaje. Se le ha dicho a la gente que se ha investigado todo, pero que no han encontrado nada. Entonces digamos que ahí yo ya entro en el análisis y digo, Daniel tiene su estilo, Daniel tiene su estética, porque Matarife es una expresión artística con contenido periodístico, pero los datos de Daniel y el trabajo de Daniel le va a permitir a la sociedad entender que es al contrario, que todos los hechos están probados, pero que no ha pasado nada con este personaje. Entonces yo creo que la contribución a la memoria de los hechos y al entendimiento político de los últimos 20 años en relación a Álvaro Uribe, digamos, Matarife va a constituir un gran aporte para que la sociedad entienda que aquí estamos hablando de que el narcotráfico está permeado en la política y que debe haber una transformación del poder. Desde la silla vacía sale una nota bastante, digo yo, cargada de, para mí, vuelvo y lo repito, de envidia, y Carlos Cortés la refuerza en Twitter. ¿Qué opinas de cómo el periodismo tradicional, que a veces posa de independiente, se tomó la serie? No, mira, yo en primer lugar creo que las opiniones en torno a Matarife todas son legítimas, desde los que consideran que eso no es nada, hasta los que la elogian o le controvierten algunos aspectos físicos o técnicos o periodísticos. Entonces, digamos, yo no tengo problema con eso, y mucho menos que analicen la carrera de uno, ni que le hagan a uno críticas, porque muchas críticas hay que tenerlas en cuenta y pues en realidad uno no es un periodista que se las sabe todas, sino que pues uno ha sido bueno en unos temas y probablemente uno tendrá... El periodismo es un aprendizaje continuo, cambiante, es todos los días se aprende, nadie se la sabe. O sea, yo tengo eso claro, y Guillén, que lleva 45 años, lo sabe. El problema es cuando uno se inventa los datos para construir un artículo y volverlo tendencioso. Primero, para decir que Matarife es una estrategia política de Petro. Entonces eso no... O sea, yo lo que digo, Levi, es descúbranlo, del putas. O sea, del putas, donde descubrieran, aquí está el video donde está Petro planeando los guiones de Matarife y dándole las órdenes, y aquí está Julián, y les dieron esta plata, y el castrochavismo. O sea, uno diría, ¿qué periodismo del putas? Lo encontraron, ¿sí? La silla vacía nos llamó a los 3, y obviamente todo el cuestionario era para relacionarlo con la izquierda. Yo le di unas respuestas que respondían a ciertos cuestionamientos, pero ninguna de esas respuestas fue incluida, ¿sí? En cambio, sí empiezan a decir cosas como, por ejemplo, que dicen que Gonzalo Guillén y Julián Martínez se han encargado de una estrategia de la izquierda para tergiversar la memoria de los jóvenes en Colombia. Punto. En la supuesta comisión de delitos. O sea, en primer lugar, miren, nosotros nunca hemos hablado de cosas que no podemos probar de Uribe, y pues de todas maneras eso ha sido un periodismo limpio. Que seamos buenos en ese tema pues no significa que seamos activistas políticos de la izquierda, y nosotros no queremos nada de cambiarle la memoria a la gente, simplemente que la gente tenga el acceso a la información que es. Me parece también que es un artículo que se vende como un reportaje, pero en realidad es un artículo de opinión. Si hubiera sido un artículo de opinión, perfecto, o sea,
nos ven así. Es que yo, digamos, a mí el artículo de La Silla Vacía me permite ver cierta hipocresía que hay en los premios de periodismo, que eso se le acercan a uno y lo felicitan, pero detrás están diciendo que uno no es periodista, que uno es activista, que uno no le ha ganado a nadie, que de dónde salió, que no sé qué, que, o sea, mira, esto es un gremio en realidad yo no sé, digamos que tiene una competitividad a veces llena de zancadillas, y entonces ahora salen a decir, no, es que Julián y Guillén se creen tanto que no se puede decir nada. Es que yo te digo algo, Levi, a mí me parece una falta de respeto que Juanita León compare a Gonzalo Guillén con Gustavo Rugeles. No, Gonzalo Guillén no extorsiona las fuentes. Gonzalo Guillén no trabaja para un proyecto político. Gonzalo Guillén no cobra por los artículos, él no vende los espacios de la nueva prensa. Entonces yo creo que además no hay ningún testigo en Colombia que salga a decir que le dan una plata a Gonzalo Guillén y manipula la información, como sí lo podemos comprobar de Gustavo Rugeles y de Salud Hernández. Entonces, yo creo que esa es la pelea con La Silla Vacía, y ellos sí no admiten que la propia opinión pública y que nosotros les demos el debate de periodismo, porque es que ellos piensan que porque nosotros somos categóricos en nuestras investigaciones, entonces no somos periodistas, y yo no tengo la culpa que mi trabajo, es que por ejemplo mi video de Uribe, eso lo cogió todo el mundo, lo cogió Holman Morris, lo cogió Petro, lo cogió hasta las FARC para echarle en cara a Uribe. Yo no lo hice por eso, o sea, ¿quién te grabó a vos? yo estoy haciendo mi reportaje sobre Guillermo Cano, un reportaje de distintas cosas, y esa era una fuente que había que consultar. Si yo no hubiera ido, o sea, mi video de Uribe demuestra antes que tengo tanta ética que voy y lo consulto cuando estoy hablando de él. Entonces yo creo que ahí se descachan, y yo, mira, yo te digo algo, yo respeto mucho a Carlos Cortés, él fue director de la FLIP hace 12 años, en plena época de las chuzadas. Al man le tocó una época dura que de todas maneras ayudó mucho a proteger la libertad de expresión. Respeto su trabajo, pero yo sí creo que Carlos ha caído en esa petulancia de Juanita León, porque pues es un combo de periodistas que, vuelvo y digo, se reúnen, entonces ellos dicen, nosotros sí somos los periodistas, ellos no, y pues de todas maneras, pues yo no sé, yo sí soy un man de terreno, yo estudié periodismo, le crean a uno la figura que uno se cree mucho, yo de verdad, marica, no me creo nada, soy un man muy común y corriente, muy apasionado, me ha ido muy bien, pero entonces se reúnen ellos, y entonces eso es un combo de periodistas que lo ven a uno así, como el loquito, que se hace amenazar, que para ser importante, todas esas cosas. O sea, es un grupo de colegas que lo ven a uno así. Entonces, digamos, yo ya acepto que ellos lo ven a uno así. O sea, pues para Ya ellos, vivís con eso. sí, o sea, digamos, ellos yo no voy a debatir eso, porque ellos tienen todo el derecho de verme así, pero inventarse los datos que uno le está haciendo activismo, sacándolo de la ñeñe política, y además con frases muy desobligantes como la que yo te digo, como, los periodistas que pretendieron tumbar a Duque con una denuncia tan ficti como la ñeñe política, porque dejan así cuando en realidad, o sea, nosotros no tenemos, o sea, sí, Daniel puso la denuncia en la Corte Suprema, pues porque es que la impunidad en Colombia es la impunidad, y pues mira, yo me volví periodista investigando a Guillermo Cano, y yo seguiré investigando ese tema que me gusta tanto. Una de las cosas que yo aprendí es hacerle seguimiento a los temas, y eso es lo que yo he hecho, hacerle seguimiento a los temas, no dejarlos morir, ver la importancia política, y pues no, o sea, pues si eso no le parece periodismo a una gente, pues yo creo que sí Vos, estoy haciendo algo con la sociedad, porque la sociedad me reconoce la credibilidad, y la sociedad, eso yo ya salgo a la calle y ya me felicitan. ¿Vos qué opinás, Julián, de que Matarife se dividan en 50 capítulos, cada capítulo de aproximadamente 6 a 8 minutos, y que se estén transmitiendo uno por semana? ¿Crees que está bien que esperemos siempre una semana para poder ver el siguiente capítulo, o tenés algo por decir de eso, que fuese más rápido de pronto, que No, los capítulos es que duraran más? Matarife no es un documental, o sea, Es Matarife una no es un serie. documental, sino que es una serie, sí, es una serie de 6 minutos. ¿Por qué de 6 minutos? En primer lugar, mira, Colombia, después de Nigeria, es el país que más consume video en el mundo. Entonces, mucha gente utiliza sus datos para ver video, pero mira, nosotros hicimos en Matarife una transmisión de
de 1 hora y 30 minutos hablando mierda de la serie, eso no lo ve nadie, hermano. Nadie se gasta los datos para ver eso. En cambio, si tú haces una historia de 6 minutos con un lenguaje audiovisual interesante, con una buena estética, de un tema que le importe a la gente, pero que además pueda ir trascendiendo, pues en 6 minutos la gente sí se va a consumir esa cápsula de memoria, lo que va a permitir que durante 50 semanas no se muera un tema que siempre han dejado morir en 1 o 2 horas. ¿Sí me va a entender? Es Entonces verdad, sí. yo creo que detrás de esto sí hay una gran estrategia de memoria, una gran estrategia que, le va a, que sí puede incluso contribuir a derrumbar un proyecto político, pero pues es que es un proyecto político mafioso. O sea, es como una estrategia contra la mafia, hermano. Y es una estrategia novedosa, y es una estrategia que le gusta a la gente y que le da curiosidad, y que Daniel es un genio. Pues humildemente hay que aceptarlo, Daniel Mendoza es un genio. Y en algún momento, mira, yo te voy a decir algo, antes de que Gabriel García Márquez fuera Gabriel García Márquez, toda esa gente de Bogotá, aquí de la clase, ¿qué tal? Rechazaban a Gabo, lo odiaban. Entonces digamos, vuelvo y digo, apelo a la memoria. Yo creo que Daniel es un genio y le pegó al perro, hermano, y hay que aplaudirlo, y va a contribuir a una transformación interesante en la política. Vos, Julián, ya para pues acabar el en vivo, la entrevista, ¿hacia dónde apuntás para el 2022 frente a los candidatos presidenciales? ¿Vos tenés una persona por la que quieras votar? No, es que pues me parece que todavía es prematuro. Yo más bien te diría que yo le veo opciones a Gustavo Petro de ser un buen candidato, también a Sergio Fajardo le veo opciones, probablemente a Ángela María Robledo le veo opciones, pero digamos que el proyecto político que le convendría al país, el proyecto político que en estos momentos le sirve a Colombia, pues sería un proyecto político que busque como la equidad y la industrialización de una parte de la economía como la agricultura, pues que le permita a todos estos sectores de todas estas tierras vender alimentos y no traerlos de otro país. Eso puede fortalecer la economía. Entonces yo creo que un proyecto político que le aposte a eso, a que le cobre los impuestos a quien debe cobrárselos, buscar recursos así, pues yo creo que por ese lado está, pero pues así que yo tenga en este momento un favorito, no, pues yo, mira, en las pasadas elecciones yo voté en primera y segunda vuelta por Gustavo Petro, porque pues digamos, yo me leí los programas de todos y yo creo que ese era el programa que me servía a mí como ciudadano, pero pues yo no lo hice ni por un puesto ni nada. Voté en segunda, por él me ratifiqué porque era mi candidato de primera, pero pues digamos, yo era consciente o sea, yo sí lo digo con mucha humildad, pero yo sabía que los falsos positivos regresarían, que el proceso de paz iba a ir al piso, que volverían las chuzadas. Entonces yo por eso voté por Petro. Julián, hermano, muchas gracias por regalarnos el espacio, muchas gracias por concedernos la entrevista. De verdad, para nosotros es muy satisfactorio que personas como vos accedan a darnos entrevistas y a estar en estos espacios. Es difícil lograrlo y te quiero mandar un abrazo y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias por invitarme y ha sido un gusto estar en tu programa y leeré atentamente todos los comentarios que nos den. Sí, muchas veces son comentarios son fuertes. Ah, fresco. Bueno, que esté muy bien, Julián, te cuidas.